acá estamos nuevamente con ustedes. Bueno, y ahora cambiando radicalmente el enfoque de este segundo bloque de Consello Propio. Y hoy, como les decía, les comentaba, vamos a iniciar una serie de abordajes con respecto al femicidio, al homicidio de mujeres por su condición de tales, a la violencia de género, como se la denomina, y también a la violencia intrafamiliar. Para ello, hoy tengo dos importantísimas invitadas, la licenciada en Psicología, Patricia Rosina Agüero, y a la periodista y artista plástica y, bueno, amiga de la casa ya, Violeta Bondarenko, que tiene un enfoque con respecto a la violencia de género desde el ámbito periodístico, ya que ella ha hecho una especialización al respecto. Si me acompañan, gracias señoras, señoritas, muy buenas noches. Gracias por venir, chicas. Sobre todo, bueno, para abordar este tema, ¿no? De lo que es la violencia de género, lo que se ha denominado femicidio. Vamos a charlar un poquito para ver de qué se trata, cuáles son los aspectos, no solo cuando hay un homicidio, una mujer, sino también otros tipos que están englobados en lo que hablamos de violencia de género. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias, bien, Rosina, por venir. Bueno, Violeta, hace rato que nos tenés abandonados, que no venís al programa. Buenas noches, María Fernanda. Gracias por invitarme, siempre es un gusto. No, para mí es un gusto charlar con ustedes. Bueno, y quiero comenzar a abordarlo desde distintas disciplinas a este problema que lamentablemente se ha convertido en un flagelo de la sociedad argentina. Vemos que todos los días, lamentablemente, en las noticias nos encontramos con algún incidente, bien sea que ha habido un acto de violencia con golpes o, lo peor aún, con la pérdida de la vida de alguna mujer. Y que está justamente enfocado en esta situación de que es esta violencia de la que es pasible es justamente por su condición de mujer, ¿no? Y bueno, yo también traje una serie de estadísticas que quiero conversar y compartir con ustedes, que me acercó gentilmente el doctor Eduardo Paredes, el penalista, que va a venir también a hacer un abordaje disciplinario de lo que es el ámbito del derecho penal específicamente. Y estuve conversando con un defensor que está abocado a las cuestiones de violencia de género y realmente me quedé con números que me preocupan. Me contaba el señor defensor que solamente en el ámbito de la Defensoría de Garupá tienen más de 3.000 denuncias de violencia. O sea que hay 3.000 personas físicas que están siendo sometidas a algún tipo de actos de violencia. A lo que yo sumo, porque me gusta mucho más hablar a mí desde mi enfoque del derecho de familia, de la problemática familiar, porque cuando hay violencia de género hacia una mujer, también es pasible el grupo que la acompaña, su grupo familiar, más aún si tiene hijos, como en el caso que lamentablemente hemos vivido con espanto los posadeños, en el caso de esta jovencita madre, Horacelia, y de muchas otras mujeres, ¿no? Y bueno, me pareció importante que en una sola localidad, estamos hablando que en los últimos tiempos hay 3.000 denuncias de violencia. Denuncias que me explicaba por muchas otras razones que vamos a estar analizando con las profesionales hoy. Muchas veces las mujeres retiran, porque están sometidas a más violencia, actos de violencia que hacen que ellas vayan y pretendan retirar, en muchos casos lo hacen, porque se arrepienten de haber iniciado este trámite de violencia familiar o de violencia de género, muchas veces motivadas por el miedo, por el temor o por amenazas, o en otros casos porque el miedo es a la pérdida del sostén económico de ese hogar o de esa familia. ¿Qué me dices un poquito de lo que estoy comentando, Violeta, de las estadísticas, ¿no? Que estoy hablando solamente de una localidad de Misiones, pero son muchos más en nuestra República Argentina. Sí, Misiones tiene estadísticas, están en los niveles más altos de casos de violencia de género en el país. También está entre las primeras con casos de femicidio. El tema es que cuando se habla de femicidio ya se está hablando de una muerte, se está hablando de que una mujer fue asesinada por violencia de género. Entonces, lo importante es justamente apuntar a la prevención, a la información, a dar a conocer que hay que denunciar, como estabas manifestando vos justamente. El tema es que cuando ocurre un femicidio, después suelen salir a decir que
que no hubo denuncias previas. Eso se escucha muchísimo. Eso se escucha mucho. Las mujeres van a la comisaría y son los policías los que no quieren tomar la denuncia y sí toman una exposición, que no es lo mismo. Entonces después se dice no había denuncias previas y entonces la justicia no pudo actuar o el Estado, cuando decimos el Estado no estuvo presente, bueno, no hubo denuncia previa. El Estado no está presente desde que no está informando a las autoridades que tienen que tomar la denuncia. Una mujer va a la comisaría y tienen que tomarle la denuncia por violencia de género, sin preguntarle demasiado. Sin preguntar demasiado. Qué importante esto que estás apuntando, Violeta, porque justamente esta es una de las cosas que este defensor me apuntaba, que dejemos muy en claro que si bien están las comisarías de la mujer, que están preparadas específicamente para el abordaje de la violencia de género y de la violencia familiar, todas las comisarías tienen el deber, la obligación de recepcionar la denuncia por violencia de género, no una mera exposición. Y acá yo quiero hacer una aclaración de carácter técnico, jurídico. La exposición es una mera manifestación, uno va y expresa, manifiesta con sus dichos una situación determinada. Diferente es cuando uno va y practica, realiza una denuncia, porque aquí es donde se comienza a mover el aparato, en primer lugar, de los medios de seguridad, la policía, que luego esta denuncia culmina en la apertura de un juicio en los juzgados de familia, y que allí es donde comienza a trabajar el aparato judicial, con las medidas de seguridad inmediatas, como pueden ser excluir inmediatamente al victimario del hogar, apartarlo de la mujer que está siendo sometida a violencia, y ya vamos a tratar con las señoritas en qué distintos ámbitos puede ser esta violencia, que no solo se circunscribe a que sea física, sino que además hay otras medidas que el Poder Judicial comienza a tomar, como asistencia a la víctima, a su grupo familiar, la apoyatura a través de psicólogos y de especialistas de distintas áreas, porque aquí el abordaje tiene que ser integral, ¿sí? Con el acompañamiento de muchos profesionales de distintas áreas, de distintas ciencias, para que realmente esta situación, que puede culminar de una manera trágica con la pérdida de una vida, pueda cesar. Por eso es importante lo que vos estabas diciendo con respecto a esto de que muchas veces las mujeres se encuentran con que no les quieren recepcionar, tomar la denuncia que están practicando. Y sufren una nueva violencia cuando van a hacer esa denuncia y encuentran que el policía o la policía que las está atendiendo pasa a ser un enemigo o una enemiga otra vez. Para que una mujer tome la decisión de hacer la denuncia, hay muchas cosas detrás que seguramente ahora va a explicar la licenciada en psicología. Es una decisión muy difícil de tomar. Entonces, cuando llega a la comisaría, lo mínimo que necesita es buena atención, buena recepción y no ser juzgada. Y no ser revictimizada también. Porque nuevamente es un acto de violencia, no es un golpe, sino tal vez una burla o minimizar la situación difícil y dura por la que está atravesando, con una pérdida de autoestima mayor a la que ya viene tomando. ¿Cómo se siente una mujer víctima de violencias, Rosina? Justamente una persona víctima de violencia es víctima, está en una condición totalmente de desigualdad y de desventaja con respecto a la persona que está actuando sobre ella, que está ejerciendo ese poder. Las personas que están recibiendo violencia tienen que darse cuenta que es un vínculo enfermo, ¿sí? Que no es sano. Y cuesta muchísimo reconocer eso. Una persona violenta está usando un canal, ¿sí? Un canal porque no puede hablar. Ese canal puede ser el golpe, puede ser una violencia verbal, bajarle la autoestima, ¿sí? Eso se da muchísimo, menospreciar a la persona. También puede haber una violencia económica, que es justamente lo que comentaba, que las mujeres suelen retirar las denuncias porque se quedan sin un aval económico. Claro, no tienen el sustento cotidiano, y eso sigue siendo un acto de violencia. Justamente
la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, a través de convenciones internacionales, una de ellas que es la fundamental, la Convención Internacional para prevenir, erradicar y sancionar todo acto de violencia contra las mujeres, determina que no solo hay violencia cuando hay golpes físicos, sino también la violencia psíquica o psicológica a través de insultos, de amenazas, de minusvalía, desprecio, menosprecio de que nos habla Rosina, justamente del vos no servís para nada, además el estar apartando a la víctima de su entorno familiar, de amigos, el aislamiento donde muchas veces se la somete a la mujer, también esto es un acto de violencia. Y estos organismos internacionales incorporan también como violencia a la cuestión económica, ¿sí? A la disminución patrimonial, a la falta de posibilidades, a aquellas mujeres que no les permiten salir a trabajar o a estudiar una carrera para procurarse una mejor profesión o una salida económica, sino que quedan encerradas. Todo esto también es violencia, ¿sí? La violencia intrafamiliar es la que generalmente se da y es la que más cuesta denunciar, ¿sí? Estamos viviendo en ese entorno donde no hay diálogo. El hablar, el que haya una comunicación, puede cambiar todas las cosas, ¿sí? La persona que está agrediendo a otra está enferma, ¿sí? Tenemos que reconocer eso. Lo grave es que se da cada vez más, ¿sí? Cada vez más. Y las personas lo toman como normal, ya es tan cotidiano que no se busca el cambio. Y sin embargo queremos decirle a todas las mujeres, a las personas que están sufriendo eso, que puede haber un cambio. Sí puede haber un cambio, pero debemos tomar los recursos que tenemos acá, ¿sí? De una red solidaria donde permita el diálogo y a donde realmente la podamos recurrir, ¿sí? Y no quedarnos por ahí si se hace alguna denuncia, no quedarnos con eso, sino seguir adelante y buscar, ¿sí? Buscar gente que nos ayude. Que por suerte cada vez hay más organismos, no solo estatales, sino también privados, organizaciones, que pueden asistir a la víctima de violencia a través del diálogo, de hacerles comprender que están entrampadas en una situación de la cual tienen que salir. Y como decía Rosina, la violencia intrafamiliar, que es la que más se da, porque cuando hablamos de violencia de género no solo hablamos de la que puede ser pasible a través de terceras personas en la vía pública, sino las más difíciles de asumir y de tener el coraje, diría yo, de denunciarlas, es aquella que sucede intrafamiliarmente. Y también quería abordar algo que me parece importante, que los adultos tengamos en cuenta, que cada vez es más el índice. Estaba leyendo los índices que establece la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, en un trabajo realizado que hizo con la colaboración de la Embajada de Noruega, que nos dan realmente números impactantes, y que el grupo etario de la sociedad que más vulnerado está a la violencia de género, es el grupo de jóvenes y adolescentes de los 15 a los 29 años, que están más ser pasibles de tener algún tipo de violencia, y que además esto está relacionado, bueno, con las cuestiones de la adolescencia, que hay una falta de una búsqueda de figuras, búsqueda de el delinear una personalidad. Además los chicos son más arriesgados, más jugados, asumen riesgos sin analizar el costo. Esto sumado también a la participación de las ingestas de alcohol, que cada vez es mayor, de las drogas, que hace que estos grupos sean más vulnerados. María Fernanda, es importante destacar que todo este tipo de violencias que vos mencionaste, si bien son llamadas violencia intrafamiliar, violencia doméstica, hacen al ámbito público. Y es importante que todos nos involucremos. Sepamos que tocando un timbre podemos salvar una vida. Si están golpeando a nuestra vecina, tengamos el coraje de tocar el timbre, porque la persona que lo está haciendo va a tomar conciencia probablemente tome conciencia, o por lo menos de que está siendo observado, de que lo que está haciendo dentro
de las 4 paredes en su cobardía tiene una repercusión en el ámbito público. Y por supuesto llamar a la policía. Mientras llega la policía podemos tocar el timbre y salvar una vida. Y salvar una vida, que es en el caso de Horacelia, que ahora lo vamos a analizar un poquito, los vecinos estaban acostumbrados a escuchar gritos y grandes discusiones, y bueno, vaya a saber por qué motivos nadie intervino, porque además podemos hacer denuncias de carácter privado, anónimos, con un llamado telefónico a las distintas líneas que pueden sostener a la víctima, y bueno, que de una manera más próxima y más pronta llegue la policía para dar freno a esto. Pero vamos a hacer un pequeño cortecito. Vaya, prepárese un rico cafecito, que a la vuelta seguimos hablando de este tema, que es un tema que nos compete a todos en la sociedad. Ya volvemos, gracias.